Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Desde el exterior parecía solo otra historia de compañeros de reparto que se llevan bien, pero los verdaderos seguidores de la serie Colina Ventosa saben que lo que ocurrió entre Gökberk YLDRM y Cemrearda empezó mucho antes de que la cámara gritara acción. Una confesión inesperada, pronunciada casi en voz baja durante una pequeña entrevista detrás del escenario, encendió la curiosidad de todo el fandom. Me enamoré de ella en el instante en que la vi. No era una frase exagerada para un titular, ni una táctica de promoción, era, según él, un recuerdo sin adornos. Para entender el impacto de esas palabras, hay que regresar a aquel primer día de lectura de guión. La sala estaba bañada por una luz demasiado intensa, las hojas del libreto aún olían a tinta fresca y nadie imaginaba que en ese instante nacería una conexión que cambiaría el pulso de la producción. Mientras técnicos y asistentes iban y venían ajustando micrófonos, la puerta se abrió y Cemre entró con el cabello recogido, una sudadera sencilla y la mirada buscando dónde sentarse. Gökberk levantó la vista. Un segundo de pausa apenas perceptible, y ya algo había cambiado. A partir de ahí el engranaje televisivo se puso en marcha, llamados al amanecer, ensayos de bloqueos, marcas en el suelo que poco a poco empezaron a sentirse propias. Él observó cómo ella preparaba las escenas, recitando las descripciones en voz baja hasta encontrar el ritmo exacto. Ella notó cómo él escuchaba, dejando que el último sonido del compañero flotara antes de responder, abriendo un espacio para que la tensión creciera. La dirección lo percibió, el equipo lo percibió y sobre todo, la cámara lo inmortalizó. Los que trabajan en el medio hablan de la química como un arte. Y tanto Cemre como Gökberk eran aprendices devotos de ese arte. Si algo no funcionaba, no subían el volumen, lo reducían. Un gesto mínimo, una ceja que se suaviza, un silencio bien colocado. En un episodio clave, el guión exigía 3 párrafos de diálogo. Ellos intuitivamente decidieron decir casi nada. El viento, la respiración y la distancia acortándose contaban mucho más. El resultado dejó al sonidista soltando un suspiro que, según testigos, intentó esconder en la manga. El primer avistamiento fuera del set ocurrió en una librería, tarde por la noche. 2 figuras que reían al leer la misma anotación en un libro, y que se alejaron como si compartieran un secreto que nadie más debía oír. Una foto borrosa llegó a las redes y la disección comenzó, mismo abrigo, mismas zapatillas, es casualidad. La discusión no hizo más que crecer. El prudente comentó, trabajar con Cemre me hace mejor. Ella devolvió el cumplido, su forma de escuchar hace que las escenas respiren. Los productores mantuvieron la neutralidad, tuvimos suerte. Hay parejas artísticas que tardan meses en encontrar el punto. Ellos lo encontraron desde el principio. Pero la frase que cambió la conversación fue otra. Durante una pequeña mesa redonda digital, a Gökberk le preguntaron qué momento del rodaje conservaría si pudiera. Comenzó hablando de una mañana con niebla, de una colina que parecía el fin del mundo y de una simple indicación de cámara que convirtió una escena correcta en algo verdadero. Luego hizo una pausa, sonrió de lado y dijo, supe entonces que estaba perdido desde el primer día. Ella entró y, a veces pasa, sabes que tendrás que trabajar el doble para no perder la objetividad. No fue una declaración espectacular, y precisamente por eso la gente le creyó. A partir de ahí cualquier gesto podía interpretarse como señal. Una lista de reproducción compartida, una foto entre bambalinas con sus sillas demasiado cerca, una taza de café que parecía viajar entre sus manos. Internet sabe construir catedrales con migas de pan.
Ellos, conscientes, pusieron el trabajo en primer lugar. Días largos, tomas impecables, entrevistas medidas. Incluso desarrollaron pequeños rituales: caminar sin teléfonos antes de ensayar una escena importante, ver el monitor juntos como si estudiaran a desconocidos, pedir recortar diálogos porque los ojos lo harían mejor. Y, de hecho, así fue. Con el final de temporada, la producción se trasladó a un pequeño pueblo costero. El equipo compartía cenas largas, anécdotas y una noche un apagón obligó a cocinar a la luz de las velas. Entre risas y guitarras desafinadas, alguien recuerda a Zemre y Gökberk en un rincón, alternando carcajadas y momentos serios, como si estuvieran ensayando una conversación desde hacía meses sin darse cuenta. No hubo un gran anuncio. Hubo un pacto silencioso: no dejar que las etiquetas guiaran el rumbo, proteger la obra y a las personas que dependían de su equilibrio. Lo que el exterior vio como silencio, dentro se sintió como una promesa de cuidar algo frágil. Al terminar el rodaje escribieron cartas a cada departamento agradeciendo su trabajo. Zemre bromeó sobre la máquina de viento y su obsesión con su cabello. Gökberk confesó que había aprendido más de los operadores de boom que de los libros. Nada sobre amor. Todo sobre atención. Y sin embargo la historia siguió viva. Un mes después, en una gala benéfica, llegaron por separado pero las cámaras captaron un instante en la pista de baile, un gesto en el antebrazo, la distancia acortada, una mirada que decía «quédate». El clip se volvió viral por un día antes de ser enterrado por la siguiente ola de noticias. Lo extraordinario es que no intentaron demostrar nada al público. Lo hicieron para sí mismos, que uno puede sentirse atraído por alguien sin arrastrarlo al ojo de la tormenta, que se puede permitir que un sentimiento cambie la forma en que trabajas sin dictar el guión de tu vida. En una industria que premia la sobreexposición, la contención es titular por sí misma. ¿Y el futuro? Profesionalmente hay rumores. A Zemre la vinculan con una miniserie de un director experto en narrativas de pocos diálogos, Gökberk, con un papel oscuro que podría transformar su imagen. Que vuelvan a trabajar juntos dependerá de que el material lo requiera, no del mercado. Personalmente la única receta es la paciencia. Las relaciones que nacen bajo el foco necesitan sombra para crecer. Para los fans que han seguido cada microgesto, vuestra atención ha hecho que las escenas más sutiles de Colina Ventosa resonaran aún más. Seguid con ese ojo atento pero combinadlo con generosidad. Dejad que quienes os dieron esa ternura en la ficción tengan la libertad de encontrarla, o no, en la vida real. Y por supuesto, si queréis seguir cada paso de esta y otras historias, suscribíos a Keapp, dejad vuestros comentarios y, si podéis, apoyad al canal con el botón de unirse. Así podremos seguir trayéndoos las crónicas más humanas y al mismo tiempo, más intensas del mundo de las celebridades turcas. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.